Bienvenidos nuevamente a un podcast de Lex Latin. Soy Fernando Peláez, CEO de Lex Latin, y hoy tenemos una conversación que ningún socio de una firma puede perderse. Vamos a analizar un tema que reviste gran relevancia. ¿Qué tienen en común las firmas que pierden a varios de sus mejores talentos año tras año? No entienden que el modelo de trabaja 80 horas semanales y en 15 años será socio murió ya hace varios años. Hoy, los asociados brillantes renuncian no por dinero, sino porque quieren algo que muchas de las firmas en las que trabajan no entienden. Y no saben que el interés está en que ellos buscan propósito, flexibilidad, una cultura con la que se identifiquen y un camino claro hacia el éxito que no destruya su vida personal. Para desentrañar esta crisis y las oportunidades que esconde, porque toda crisis ofrece oportunidades, tenemos con nosotros a Leopoldo Hernández, quien es socio fundador y director de Kerma Partners, quien desde Ciudad de México lidera la práctica para mercados latinoamericanos. Leopoldo es el estratega detrás de las transformaciones más audaces de firmas en la región, desde rediseñar esquemas de compensación hasta reimaginar estructuras organizacionales completas. Cuando las alianzas iberoamericanas necesitan trazar una estrategia para retener talento o cuando una firma tradicional debe evolucionar o morir, llaman a Leopoldo. Hoy vamos a conversar con Leopoldo sin filtros sobre lo que la generación Z prefiere ser, por qué la generación Z prefiere ser freelance antes de asociado, cómo la inteligencia artificial está redefiniendo qué significa ser abogado y en especial el rol del asociado, y por qué algunas firmas prosperan con modelos híbridos mientras que otras fracasan estrepitosamente. Leopoldo, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Primero que nada, no sé si sentirme apenado, agradecido sí, pero apenado también por la bienvenida y los comentarios. Te agradezco mucho. Quisiera yo empezar con un disclaimer. Esta vez estoy aquí con tres cachuchas. Vengo con la cachucha de siempre de consultor, creo que ya mi estructura mental desde hace 20 años está puesta de esa manera, pero también estoy aquí con la cachucha de Headhunter y por último con una que me ha transformado la visión del sector, que es padre de familia de alguien que acaba de terminar la carrera en el mes de mayo, tiene 3 años trabajando para una boutique de litigio, ahora para una de las firmas más grandes de México, ya no voy a hacer más, pueden sacar sus conclusiones, no voy a hacer más anuncios, pero esto verdaderamente ha hecho que la perspectiva que tiene uno de consultor atrás de la mesa y casi casi dictando jurisprudencia cambia radicalmente cuando estás viviendo lo que experimenta un centennial y su grupo de amigos alrededor. Entonces ha venido haciendo de que yo me replantee muchas cosas de todo este proceso y dicho por algunos amigos míos, empiece yo a parecer más abuelo que papá en mis visiones hacia el talento. Muy bien, definitivamente por lo que acabas de mencionar, las vivencias que puedes estar recibiendo de tu hijo y de su grupo de amigos, pues retroalimentan enormemente todo para entender mucho más lo que está sucediendo, porque lo estás viendo desde tres ángulos distintos. Y Absolutamente. Déjame nada más añado. Y además, como socio director de una firma de servicios o de dos firmas de servicios profesionales, vivimos exactamente lo mismo. Contratamos centennials y les puedo yo contar una cantidad de historias que vivimos frecuentemente de las razones por las que llegan, pero para llorar por las razones por las que se van.
y cómo tienes que empezar a replantearte muchas cosas. Definitivamente. Bueno, vamos a empezar con la serie de preguntas que tenía. Te voy a invitar a que tratemos de ser breves porque uno de los problemas que tú y yo tenemos es que cuando agarramos el verbo no lo soltamos. Es correcto. Y hay una serie de preguntas que definitivamente para todos los que nos van a ver y escuchar creo que son bastante relevantes. Empiezo precisamente con este tema, la gran deserción generacional. ¿Por qué estamos viviendo algo sin precedentes? Asociados talentosos que rechazan ofertas de partnership o renuncian justo cuando están a punto de ser promovidos. ¿Qué está pasando realmente en la mente de estos abogados millennials y generación Z que prefieren la incertidumbre definitivamente a la seguridad de una carrera profesional tradicional? Es una gran pregunta que yo me hago con mucha frecuencia. Creo que vista desde los filtros de la generación de los baby boomers y la generación X, que es la mía, no nos hace ningún sentido. Porque evidentemente de donde veníamos, ustedes los baby boomers son formados por gente que le toca vivir la guerra y entonces están verdaderamente vivieron con una economía de posguerra, de racionamiento, de seguridad. A nosotros nos tocó vivir una niñez con poco más de estabilidad. Tú que eres mexicano y yo sabemos lo que fueron las crisis de los 70s y de los 80s, aunque tú viviste la abundancia venezolana también, pero a ellos no les tocó esa parte. En su juventud, en su infancia no les tocó vivir esa parte de la escasez. Entonces, para ellos la escasez es una cuestión que no pueden concebir. No están preparados para guardar, para y qué pasa si y que las condiciones cambien. Entonces, eso a final de cuentas los acaba marcando. ¿En dónde veo yo el grave problema? En ese cruce y ese enfrentamiento en el cual las generaciones que estamos liderando hoy, los servicios profesionales, a diferencia de lo que vemos en la mayoría de las empresas, siguen liderados por tu generación o mi generación. Cuando estamos viendo que en las empresas ya los CEOs y sobre todo la banda de los CES tienen menos de 40 años, tiene una visión completamente diferente. Entonces el choque cultural en las firmas de servicios profesionales es más fuerte. Yo diría entonces, en resumidas cuentas, que el problema es cómo fueron formados, qué les tocó vivir, a diferencia de lo que nos tocó vivir a ti y a mí y a nuestras generaciones. Y entonces aquí el tema es, nos adaptamos, los vamos a querer forzar a una realidad que ha funcionado, que viene desde el modelo Cravath de mediados de los 40 y llevamos 80 años en ese modelo, o vamos a buscar cómo flexibilizar y cómo sí, porque necesitamos ese talento. Definitivamente. Y tú dijiste algo que es totalmente cierto. Tenemos que flexibilizarnos porque de lo contrario vamos a perder ese talento. Absolutamente. Y es precisamente el tema que está relacionado con la siguiente pregunta, el elefante en la sala. La inteligencia artificial y el futuro del asociado, fundamentalmente del asociado junior. Y seamos brutalmente honestos, si ChatGPT puede hacer el 70% del trabajo de un asociado de primer año, ¿qué futuro tienen los juniors en las firmas? Estamos formando una generación de abogados que serán obsoletos antes de llegar a ser asociados senior. O hay algo que no estamos viendo en esta ecuación, o hay algo que las firmas definitivamente no están entendiendo de qué tienen que hacer para, utilicemos el mismo término que tú utilizaste, flexibilizar, redefinir el rol del asociado. Absolutamente, Fernando. Yo creo que lo que no están viendo las firmas es el impacto que tiene sobre su modelo de negocios la utilización de la inteligencia artificial. Hoy por la mañana, cuando me desperté, me encontré con un par de notas que me parecieron muy interesantes. Una que replican la mayoría de los medios especializados anglosajones el día de hoy es la decisión de Latham de empezar a utilizar Harvey y el posicionamiento que toma Harvey entonces dentro del mercado anglosajón.
que ahí sería tema de otras cosas, y es que los latinos necesitamos esquemas anglosajones y cuánto se van a tardar en aprender primero el sistema de derecho común, luego hablar en español. Pero dejando eso de lado. Y la otra es Walmart, enfocado en Walmart México y Centroamérica, que en esta reestructura corporativa que ha tenido desde finales del año pasado y la salida de su CEO hace un par de semanas, que están reemplazando a mucho del talento que no pueden retener a distintos niveles con inteligencia artificial. Regresando a la pregunta entonces, es un hecho que cada vez la inteligencia artificial puede reemplazar más al talento. Sí, sí es un hecho. A final de cuentas creo que ya quedó claro en el sector que es una herramienta que va a acompañar a los abogados con más experiencia. Subrayaría yo la parte de la experiencia. ¿Qué vas a hacer para dentro de 5, 10, 15 años tener ese talento sin experiencia si no estás formando, si no estás preparado para cómo lo vas a tener? ¿Vas a dedicarte entonces a contratación de laterales? Digo, yo como headhunter encantado de estarte apoyando, pero entonces vas a tener un mix cultural y sobre todo pensando en el tamaño de las firmas regionales, aun cuando estamos hablando de firmas de 350 abogados, las grandes dejo a los brasileños de lado en este momento, pero en el resto de la región estamos hablando de una firma grande de 350 abogados, pensando en Marval todavía, y y entonces, ¿cuál va a ser el impacto si yo no soy capaz de entender que cambió mi modelo de negocios? ¿Por qué cambió mi modelo de negocios con la inteligencia artificial? Porque, uno, ahora ya reemplazo a los jóvenes con inteligencia artificial. Dos, y esta es una discusión que tenemos al interior de Kerma Partners, ¿voy a poderle cobrar al cliente el uso de la tecnología? Yo soy de la idea que no, pero tengo consultores dentro del equipo que dicen, ¿por qué no? El tercero, ¿qué voy a hacer con esas horas que dejo de facturar? O sea, no solamente tengo que invertir en tecnología, sino que dejo de facturar horas. Dejo de facturar horas que aparte de todo sirven de entrenamiento para los jóvenes. Pensemos en un due diligence, una auditoría en un proceso de una transacción. Al día de hoy, tú con un disclaimer puedes utilizar inteligencia artificial. Empezaron los despachos españoles, pero ya el resto empiezan a tener esas herramientas con las que corres, básicamente escaneas todos los documentos corporativos y esto te va encontrando inconsistencias, poderes que se quedaron vivos de hace muchos años. Tú lo sabes mejor que yo porque tú fuiste abogado transaccional. ¿Dónde le vas a afinar el ojo a tus abogados jóvenes si no están cruzando con todos esos papeles? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque ahí necesitas básicamente un abogado a lo mejor medio o un par de seniors que revisen si hace sentido lo que te está, el resumen que te da la inteligencia artificial. Vámonos, 3, 4 horas, no la cantidad de horas que hacías antes. El problema es cómo desarrollo ese talento que ya no va a tener esa habilidad. Al día de hoy creo que sigue habiendo una solución. Trabajo pro bono. Las firmas no lo quieren hacer. Están muy cerrados en el modelo, están muy cerrados. Las condiciones ya cambiaron. No, ya El cambiaron. modelo de negocio ya cambió y yo estoy convencido que los márgenes de utilidad se van a reducir, empezando por los clientes. Eso que han hecho las firmas de cantar a todos los vientos, los sueldos de los asociados de primer año, más de $230,000 en Estados Unidos por un asociado de primer año que con trabajos ha trabajado 2 veranos. Sus márgenes de utilidad, firmas con más de $9 millones promedio por socio. Su revenue, arriba de $8,000 millones, Kirkland & Ellis. ¿Tú crees que eso los clientes no se quedan viendo y diciendo, ¿y estos por qué creen que pueden estar haciendo tanto dinero? Pero ahí está el punto, el no entender la necesidad de revisar el modelo de negocio que se viene aplicando desde hace 100 años, ¿ok? Recientemente yo leía, y no voy a dar el nombre porque a lo mejor me equivoco, una firma de Nueva York, de las grandes firmas de Nueva York, que anunció que retrasaba la contratación de la camada de asociados. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen que preparar la nueva realidad y ya no los necesitan como los necesitaban antes, que contrataban regimientos, por utilizar ese término,
de abogados que habían terminado su experiencia como Summer Associates y se quedaban con los mejores. Yo creo que existen fórmulas para formar a esos asociados, definitivamente, pero dentro de la reticencia de las firmas y de los socios de seguir amarrados a un modelo que ya no es sostenible, no quieren, y este es el problema, invertir definitivamente en la formación de sus profesionales. Que ahí hay una fórmula para sustituir la experiencia que adquirían revisando documentos. Y esa formación, si tú estás de acuerdo conmigo, les va a permitir que esos asociados asuman responsabilidades en trabajo más complejo, acompañando a los socios, lo cual va a permitir al socio descargarse y tener mayor disponibilidad de tiempo para algo que no le gusta, propiamente dicho, y tú me corregirás, desarrollar el negocio, estar en contacto con el cliente para tocarle el pulso y ver verdaderamente qué necesita de sus asesores externos. Porque lamentablemente en las firmas muchas cosas se dan por sentadas y una de ellas es el cliente me va a estar generando trabajo. Otra fórmula para ayudar en eso es algo que nos podríamos quedar para otro podcast, que es que las universidades todavía no asumen la responsabilidad. Algunas están trabajando en ello, ¿ok? Pero el pensum sigue siendo el mismo. Están preparando abogados obsoletos, definitivamente. Entonces, eso es definitivamente algo que tiene que generar conciencia en los líderes de las firmas de que eso tiene que cambiar. Porque tú dices, van a ser menos rentables, pero también estamos viendo fórmulas que permiten cobrar honorarios en base a las nuevas realidades y no necesariamente sentados en el costo de la tarifa horaria y que te lo permite la inteligencia artificial. Pero bueno, ahí podríamos seguir, pero quiero adelantar con las otras preguntas. Lo que podríamos decir como conclusión a esta pregunta es que, guste o no guste, la inteligencia artificial está teniendo un impacto. Absolutamente. Está teniendo un impacto y, en mi opinión, hay otras opiniones definitivamente que sienten que la inteligencia artificial no va a llegar a ser lo que tanto se anuncia, pero definitivamente no podemos negar que la automatización y el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa están marcando un cambio. Absolutamente. Entonces, aquí vamos a pasar a otro tema que también es de muy relevante y que es la batalla que existe y que podríamos decir que es una batalla cultural en las firmas sobre el trabajo remoto. ¿En qué sentido? Conozco socios que juran que la cultura de la firma murió con el home office y asociados que juran que nunca volverán 5 días a la oficina. Ahí hay dos posiciones diametralmente opuestas. Algunas firmas exigen presencialidad total, como lo has visto, y es exigido, no propuesto. Y lo tratan de matar con mejores salarios, ¿ok? Y otras defienden un modelo híbrido. Desde tu experiencia asesorando a firmas de abogado, ¿cuál modelo está ganando la batalla por el talento? ¿Y qué precios están pagando los que eligieron mal? Es una extraordinaria pregunta. Yo creo que si esta conversación la hubiéramos tenido vía Zoom,
en el 2020 estaríamos diciendo que ya cambió el modelo de trabajo, que va a ser híbrido con una gran carga a estar remoto. Pero empezamos a ver cómo otra vez los clientes, las empresas, y te estoy hablando de empresas de tecnología, como en el caso de Amazon, empezaron a presionar a sus equipos de trabajo a que regresaran. Y entonces esto lo aprovechan los abogados, que cuando nos conviene sabemos ser muy rápidos en la implementación de cuestiones que pasan a nuestro alrededor, empezaron a presionar y vemos cómo cada 6 meses empiezan a exigir. Pasaron de 3 días al principio, era como, ven y te voy a dar de comer y vamos a tener estos eventos y esto ya parece club social más que una oficina. Y luego empezaron a apretar y estamos en donde tú estás diciendo. Volvemos a donde estábamos en un inicio, esta confrontación de dos visiones. Yo creo que no entender que ya el mercado demostró que puede ser igual de rentable y productivo a la distancia, esta parte de los ojos. Sí soy de los que creen que la cultura se ve afectada por la no presencialidad. Sí. Yo creo que también tienes que distinguir y no puedes tratar de la misma forma a todos los equipos, a todos los abogados. Los juniors los tenemos que enseñar a trabajar. Es una realidad y la única manera de aprender a trabajar es estando presente y viendo cómo se comporta un abogado, cómo razona un abogado, cómo trabaja un abogado. ¿En dónde empiezan entonces los conflictos? Porque el junior solo no va a aprender a ser abogado si no está liderado por asociados seniors, counsels y por socios. Entonces los socios también tienen que estar ahí presentes, los counsels tienen que estar ahí presentes y los asociados. ¿Cómo empezamos a hacer esta mezcla? Yo creo que es en un balance. En México enfrentamos otra restricción. Si tú tienes el 40% o más del tiempo de una persona remoto, le tienes que montar una oficina con todas las condiciones, empezando por pagarle el internet, claro. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso de ese tipo de temas. Entonces, ahora ya por temas regulatorios, no es tan fácil irte al 40% de flexibilidad. Habiendo dicho esto y dejando de lado el tema regulatorio, yo creo que sí tienes que encontrar las mañanas, por ejemplo, hay algunas firmas que dicen, veámonos en las mañanas, las tardes son libres. Veámonos en las mañanas, las tardes son libres, los miércoles, los viernes puedo ser más flexible. Algunos le tienen miedo a los lunes y a los viernes porque dicen se van a tomar un fin de semana largo. ¿Y están disponibles? ¿Te están haciendo caso en donde quiera que estén? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que estén en su casa de la playa? Mientras no estén jugando golf y pensando que pueden estar en un Zoom jugando golf, porque luego también caímos en un extremo y luego creen que el home office es para pasear al perro, ir al súper, ir a citas al doctor, estar en la escuela de los niños, estar aprendiendo violín. No, no, el home office es para estar trabajando desde casa. Entonces, también ahí es donde tiene que haber limitación. Otra cuestión, yo creo que hay un problema de comunicación. Los socios siguen sin poder transmitir a los más jóvenes que desafortunadamente la naturaleza del negocio de los abogados, al prestar servicios, pero al prestar servicios, los clientes a veces te necesitan 7 por 24. Y no es cuando tengo ganas de atenderte. Entonces, cuando nosotros reclutamos gente dentro de la consultoría y nos preguntan esto, la respuesta de Lola, mi socia, y la mía es siempre la misma. Nosotros somos tan flexibles como tú seas de flexible. Si tú estás dispuesta o dispuesto a estar atendiendo tu celular a deshoras, a estar respondiendo WhatsApp los fines de semana, porque un cliente preguntó algo y no tenemos todas las respuestas los socios, a veces tener que trabajar, preparar una propuesta o terminar un proyecto un fin de semana o tarde, nosotros estamos dispuestos a que si una tarde la tienes libre y te quieres ir al cine y me dices me voy a ir al cine con mi mamá, con mi novia, con mi novio, con mi perro o con quien sea, be my guest. Así tenemos que jugarla también. Bueno, eso se puede resumir en flexibilidad. Absolutamente. En flexibilidad y romper los estereotipos rígidos. Absolutamente. Definitivamente. Y también ahí hay un tema que, en mi opinión, es sumamente importante y que va fundamentalmente dirigido a los socios de las firmas.
entender que el liderazgo cambió. Es decir, tú no puedes liderar hoy a una firma dentro de esta realidad que estamos hablando, para no repetir todos los elementos que mencionaste, siguiendo el mismo modelo cuando todos estábamos encerrados 12, 14, 16 horas bajo un mismo techo. Y donde la prioridad era ver el saco colgado del asociado, aunque no estuviera trabajando. Entonces, eso ya cambió. Y tienes que ser flexible y tienes que entender que tu liderazgo, para lograr eso, también cambió. Y tú dijiste algo que en las firmas es un gran tabú: compartir la información, comunicar. Porque si el asociado, independientemente cuál sea su nivel, no entiende o no le hacen saber cuáles son esas exigencias que la firma tiene, pues difícilmente lo va a saber si no hay una comunicación, si no hay una formación. Yo creo que el gran reto sobre este punto es que las nuevas realidades exigen la combinación de una serie de factores para seguir desarrollando las nuevas culturas, no es la misma cultura. Porque lo que decíamos al principio, las nuevas generaciones están buscando en las firmas identificarse con otros elementos que van mucho más allá de cuál va a ser mi sueldo, y que son todos esos factores que definen a la cultura de una firma. Y hoy en día los asociados que entran, pues quieren entender y quieren conocer, para después no toparse con pared. Déjame interrumpirte ahí para subrayar antes de que pases a la siguiente pregunta. No quisiera dejar de redondear esto con 2 puntos. Tú mencionaste la formación de los abogados y de las universidades. Coincido plenamente. Yo me iré un paso atrás. Yo creo que las escuelas no están desarrollando talento para el futuro. No enseñan a trabajar en equipo, por ejemplo. Seguimos aprendiendo bajo el modelo de memorización, no de estructuras mentales. Exacto. Entonces, viene ahí, claro, tú y yo y los despachos de abogados no vamos a cambiar ese modelo, pero tenemos que ver cómo podemos empezar a influenciar y permear esto. La comunicación, tienes que empezar a lograr que los abogados desde jóvenes y desde la formación entiendan the business of law, y perdón por el anglicismo. En teoría nadie estudia derecho para dedicarse a ser un empresario, o por lo menos no es su primera meta, aunque muchos acaban dejando derecho y acaban empresarios. Creo que es una base de estructura mental muy buena para hacer muchas cosas la escuela de derecho. Habiendo dicho esto, es cómo transformamos nosotros, por ejemplo, como Kerma Partners, y ya lo he platicado con algunas firmas colombianas y con la Cámara de Servicios Legales, si les gusta este modelo. Tenemos un seminario en el último año en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Los alumnos tienen, pueden diseñar las asignaturas. Entonces, tú escoges, nosotros en el último semestre, en 10º semestre, tenemos un seminario que se llama Management de Firmas y de Jurídicos de Empresa, para tratar de darles alguna luz de lo que se trata este negocio. Y déjame ver, estamos hablando mucho de la flexibilidad, pero del lado del liderazgo, del lado de la firma. Pero también tenemos que hablar de la flexibilidad de los jóvenes. Ellos también tienen que entender que esto se tiene que adaptar. Te comparto brevemente. En principios de año hicieron favor de invitarnos de la Cámara de Servicios Legales a dar un seminario y tener una plática con los abogados de los asociados dentro de la Cámara sobre cómo ir desarrollando la carrera y ese tema. Yo creo que a los jóvenes se les ha vendido una idea que desde mi perspectiva no es cierta, que es el balance vida-trabajo. Y yo la pregunta que les hacía a los jóvenes, la mayoría eran jóvenes los que estaban ese día ahí reunidos, es: ¿me explicas dónde está la línea de la diferencia entre la vida y el trabajo? Y cuando hablas de vida, ¿de cuál de tus vidas estás hablando? ¿Estás hablando de tu vida, de tu salud física? ¿Estás hablando de tu salud emocional?
estás hablando de tu salud sentimental. Ahí tengo tres pilares, porque en la parte física pues está el gimnasio, está comer bien, en la parte emocional está desde que si requieres ir a terapia, en la parte sentimental de cómo está toda estructurada toda la parte de la familia, de los amigos, del trato con ti mismo, la parte espiritual, si tú crees en esos temas. Entonces, ahí podemos empezar a subdividirlo en una serie de vidas y entonces mi pregunta es, entonces, ¿cuál de esas vidas es vida y cuál es trabajo? O tenemos que entender que en las firmas de servicios profesionales la vida y el trabajo están mezclados. Por esa necesidad del 7 por 24. Tú tienes que tener la flexibilidad como talento de entender cuál es nuestra realidad y la firma tiene que entender que te da cambio de que tú tengas esa. Ahí es donde tiene que estar el Es un balance. trade. Claro, no te quiero aquí y es por eso que tenemos a muchos abogados que antes tenían el saco colgado, la pantalla prendida y aparentemente andaban paseando por la oficina cuando estaban paseando en su casa. ¿Cómo reconocemos esta realidad y cómo nos adaptamos todos juntos? Volvemos al mismo tema, la necesidad de entender la flexibilización. Y estoy 100% contigo. Esto no es una responsabilidad únicamente de la firma ni del liderazgo de la firma. Es también una responsabilidad de todos los profesionales entendiendo a todas estas nuevas generaciones que llegan con unas expectativas completamente distintas. Pero ahí estriba el punto de hacerles ver cuál es la realidad que se van a enfrentar. Y si no hay esa comunicación, es muy difícil. Nos estamos extendiendo, pero quiero hacerte un comentario. Lo que acabamos de ver en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, con la crisis que se generó con todas las órdenes ejecutivas de Trump hacia el sector legal. ¿Ok? La claudicación de un número de firmas que llegaron a un acuerdo antes de que les llegara la orden ejecutiva. Olvídate de las dos o tres primeras que sí les llevó. La reacción de los asociados, ¿ok? Las cartas que firmaron criticando el que las firmas se hubiesen arrodillado sin haber discutido. Las firmas transaccionales. Exacto, las firmas transaccionales, fundamentalmente porque las cuatro firmas de litigio dijeron no y lo enfrentaron. ¿Okay? Eso viven. Las firmas transaccionales tenían otra necesidad, o vamos a decirlo, tenían otra realidad. Completamente. Pero ¿por qué el asociado se sintió traicionado? Por falta de comunicación. Claro. Por falta de explicar. Mira, nosotros somos una firma netamente transaccional y no podemos darnos el lujo de todas las limitaciones que nos están imponiendo porque va en perjuicio del negocio y no vamos a llegar a las cifras que estamos acostumbrados a llegar, porque ese es mi leitmotiv. Definitivamente tú dijiste todas las cifras al inicio de la conversación y yo no voy a tener lo suficiente para pagarte todos los bonos que te gusta recibir. ¿Ok? Al asociado o a las nuevas generaciones, por así decirlo, no lo motiva únicamente el dinero. En eso yo sí creo que hay que entenderlo. Pero entonces hay que saber precisamente entender a esas generaciones, comunicar a esas generaciones las realidades internas de la firma para que lo entiendan, porque de lo contrario se están generando dos mundos que están viviendo bajo un mismo techo y con posiblemente resentimientos, si tú lo sabes igual o mejor que yo. Los retos que tienen las firmas hoy en día cuando tienen a 4 generaciones trabajando juntas. Cómo combinar las posiciones y los intereses de esas 4 posiciones. Entonces, no me digan que tienen que revisar una serie de parámetros y que tienen que revisar lo que entendemos por liderazgo transformacional. No podremos seguir con las mismas recetas que teníamos hace 25 años, definitivamente.
Pero vamos, ya que estuvimos hablando ahorita de dinero, vamos con la otra pregunta que es el tabú de la compensación. Ya hemos estado hablando de dinero sin rodeos, eh, pero estamos igualmente claros que las firmas latinoamericanas tradicionalmente han sido opacas con los esquemas de compensación. Y eso tú y yo lo hemos discutido hasta la saciedad. Para las nuevas generaciones, la compensación no es el factor determinante como lo estábamos hablando, pero sí exigen transparencia total. Ellos quieren saber exactamente cuánto ganan sus pares e incluso cuánto ganan los socios de la firma. Y sobre todo en una jurisdicción como los Estados Unidos, donde en el número de revistas publican los rankings por dinero, por facturación, por utilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo están respondiendo las firmas a esta demanda? ¿Y qué pasa con las que se niegan a entender y no quieren cambiar? Por ese tabú de que las cifras son para los socios. De aquí para abajo, todo el mundo vive en la ignorancia. ¿Qué me dices de eso? En cuanto a tu pregunta, Fernando, todas las personas queremos certidumbre. La incertidumbre creo que es ajena a la naturaleza humana, aunque haya personas que les guste el riesgo. Entonces, claro que los asociados y los abogados y los pasantes, incluso los socios, quieren saber qué se requiere de mí en cada paso, cómo me tengo que ver. Si tú no eres claro, entonces parece que todo es un plan maldito que tienen ahí tramado los socios para encontrar las razones por las cuales no voy a llegar. No, es al revés. Está estructurado que ahora te exijo esto y después te voy a exigir esto, pero si yo no te voy hablando con claridad de qué requiero en cada fase, no la vas a poder alcanzar. Tú vas a pensar que lo único que quieres es desgastarme y entonces estamos enfrentándonos otra vez por una mala comunicación. Certidumbre es la clave para que yo sepa hasta dónde y también en dónde hay flexibilidad, en dónde puede haber partes en ese plan de carrera que yo puedo quedarme atorado. En Latinoamérica no tenemos un lockstep puro para el desarrollo de la carrera como Estados Unidos, que es un up or out. Marca en dónde o subes o te vas, pero que te vayas verdaderamente, no que te congele, porque si no acaba siendo tóxico para todo el sistema. Y en dónde hay niveles en los que te puedes quedar o puedes hacer una pausa si eres una mujer y quieres desarrollar una familia, quieres tener a tus hijos, quieres estar los primeros años, en donde en un momento yo puedo estar haciendo una pausa o qué tan flexibles, en donde hay flexibilidad a lo largo de ese plan de carrera para que yo pueda hacerlo y después subirme, pero también entienda cuál es mi costo profesional, porque los abogados que estaban reportándome pues van a seguir creciendo porque están sujetos a demasiadas horas y cómo me van a hacer, cómo me van a rebasar y que yo entienda qué estoy poniendo ahí. Definitivamente. Y eso es lo que ha llevado a que las firmas americanas, fundamentalmente, que son las que más están en lo que esté puro, aunque cada día hay más deserciones, hayan llegado al lo que esté modificado. ¿Por qué? Porque las realidades del sector lo están definitivamente exigiendo. Así es. Y la siguiente pregunta está muy interrelacionada a estos temas que hemos tratado en esta última pregunta y en la anterior, que es el síndrome del socio zombie. Es decir, todos conocemos el fenómeno, socios que dejan de producir hace años, pero siguen cobrando como si fueran rainmakers. Mientras tanto, los socios que se parten la frente, que son los verdaderos generadores de negocio, se frustran y se van. Ya hace un minuto te decía que estamos viendo en América Latina una situación que antes no vivíamos y tú como headhunter me lo puedes confirmar. El socio que se va porque otra firma lo contrata como a través de un lateral hiring o simplemente el grupo de socios con todo su equipo que se van. ¿Por qué? Porque en América Latina también tenemos que estar conscientes que tenemos el impacto de la llegada de las firmas internacionales. Es decir,
hace 25 años ni tú ni yo, pienso yo, o por lo menos yo, pensaba que en jurisdicciones pequeñas iban a llegar en un momento dado hasta 8 o 10 firmas internacionales. Siempre pensamos que los dos mercados que aguantaban, por utilizar ese término, la llegada de las firmas internacionales para empezar a compartir el mercado legal, pues era Brasil y México. México con características distintas porque 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, el fly-in y el fly-out, pues muchas veces es más rentable que llegar y montar toda una oficina dependiendo del modelo de negocio. Entonces, ¿cómo se está resolviendo esta bomba de tiempo en las firmas? ¿Qué modelos de gobierno corporativo funciona para renovar sin destruir, manteniendo a esos socios bajo esquemas de compensación distintas y más atractivas para que entiendan que su esfuerzo está siendo compensado? A ver, creo que pusiste varios temas sobre la mesa. Primero, cuando nosotros platicamos con nuestros clientes y estamos analizando qué les duele y cómo los podemos apoyar, les ponemos una gráfica en la que hay 4 círculos que están en contacto. No son concéntricos, pero están en contactos. La estrategia, el gobierno corporativo, la fórmula de remuneración, y en el último está la cultura y el manejo del talento, en donde entra el plan de carrera y lo que hemos estado hablando hoy. Todo tiene que estar alineado. Si tocas uno, tienes un efecto sobre otro. Hay un tema que yo quisiera subrayar. Hay muchas firmas que piensan que la fórmula de remuneración de socios tiene que ser el código de conducta. No, la fórmula de remuneración de socios establece una serie de reglas bajo las cuales vamos a distribuir las utilidades. ¿Va a normar comportamientos? Sí, evidentemente. Dime cómo te mido y te diré cómo me comporto. Sí, norma. Pero todas estas dinámicas que dices tú de los socios que se quedan y empiezan a nadar de muertito y se vuelven peso muerto para el resto de sus socios, eso es cultura, eso es gobierno corporativo. ¿Qué debería de hacer la fórmula? Castigar su remuneración. Pero si yo no tengo esos modelos en los cuales reconozco un cambio, soy flexible, adapto, tú tienes derecho, yo tengo derecho a dormirme en mis laureles, probablemente sí, pero tiene que tener un impacto, no me tiene que cargar el Tiene resto de mis precio. socios. Claro, si yo lo estoy haciendo porque tengo un problema, yo creo que también la sociedad te tiene que balancear durante un tiempo. 1 o 2 años, todos podemos tener un problema de salud, un problema familiar, un problema de algún tipo que nos afecte. Para eso tenemos socios también. Pero tienes que estar revisando y tienes que tener un modelo de remuneración que reconozca las diferencias, que te permita desarrollar a tu talento y subirlo a la sociedad, poder ser interesante para laterales y reconocer las diferencias de aportación entre los socios. Y eso tiene que empezar, en mi opinión, desde los niveles antes de llegar a socio. Por supuesto, nosotros lo que decimos es, hay muchas veces que, y tú lo has visto con las firmas con las que te toca platicar o que has asesorado. No es normalmente, pero es muy común que exista lo que nosotros le decimos fórmulas esquizofrénicas en las firmas. Los socios se les exige algo, viven una realidad y los asociados viven otra. Perdón, no estás desarrollando tu talento para que sea tu socio. Exacto, exacto. Y ese es un grave error. Y ese es un grave error y que volvemos a todos los temas que hemos conversado durante este podcast. La necesidad de la transparencia, de la comunicación, el desarrollar una cultura consona con todos estos elementos que tienen un peso definitivamente y que permite a todos los profesionales de la firma entender las reglas del juego. Porque de lo contrario se van generando esas relaciones, a ver, no sé si el término es correcto, enfermizas, definitivamente. Vamos a pasar a otro tema que tú conoces bastante bien, que es la paradoja de las alianzas internacionales.
de las integraciones. Las alianzas y las integraciones prometen lo mejor de dos mundos. El alcance regional con la expertise local o el alcance internacional con expertise local de distintas jurisdicciones. Pero en la práctica vemos guerras culturales terribles. Y en este año en América Latina hemos tenido varios ejemplos, o vamos a decirlos, varios episodios. ¿Cómo asesorar a estas alianzas o a estas integraciones? ¿Cuál es el secreto para que funcionen? ¿Y cuántas están realmente cumpliendo sus promesas versus siendo un matrimonio disfuncional? Yo creo que el tema de matrimonio disfuncional es generalizado a las relaciones humanas. Son pocos los que son exitosos verdaderamente cuando entramos a fondo, pero habiendo dicho eso, a ver, te voy a dar un ejemplo que yo conozco de primera mano y que creo que han sido muy receptivos, flexibles y creativos en su planteamiento, que es Pérez Yorca. Hace algunos años, no es que me hayan leído Pedro, Iván, Julián y Constanza, Julio, perdón, sino me entrevistaban durante la pandemia una vez en el Confidencial y me decían, ¿qué le recomendarías a las firmas españolas que están pensando llegar a México? Yo decía, matar el esquema del virreinato. Perdón, es histórico. La reconquista. Es que es histórico, perdón, ya tuvimos virreyes, no nos los regresen por el amor de Dios. Y los mexicanos somos hipersensibles ante el virrey. Los americanos no llegan con un sheriff, los ingleses tampoco llegan con un sheriff. Entonces, controlan los números. Ahí es donde tienes el control. ¿Qué es lo que tienes que ser? Otra vez, flexible. Hay una serie de bases y de principios. Tú no puedes soñar tener una firma de 170, 450 millones de euros al año o de 2,000 millones de dólares como tenemos algunas en Latinoamérica, o de 3,000 millones de dólares de facturación, o hasta 5,000 millones de dólares de facturación, que pueda ser flexible y que cada socio haga lo que quiera. Perdón, no se puede. Platícale a tus socios que cuando se suben a una estructura así, van a perder libertades. No van a poder hacer lo que quieran, porque si cada socio en una firma esa hace lo que quiera, no tendrían el tamaño ni serían tan exitosas como son. Por otro lado, decide tus batallas. Toma un core. No puedes ser tan cerrado para no entender que hay diferencias culturales en cada mercado. ¿En qué sí puedo flexibilizarme? ¿En dónde puedo adaptarme? ¿En dónde no puedo jugar porque necesito la autorización de todos los socios y todos los socios no van a autorizar esto? Entonces, creo que todo al final acaba estando otra vez alineado con, uno, ¿hace sentido estratégico para las dos firmas aliarse? ¿Tienen las mismas necesidades y lo que están buscando es igual? ¿O uno quiere cubrir una necesidad y el otro otra? Uno quiere no ser irrelevante en ese mercado y el otro tiene una necesidad financiera. Ahí va a haber un problema. No es una necesidad estratégica, es una necesidad de corto plazo. Después, tenemos esa afinidad cultural. Y tercero, vamos a podernos comunicar y mis socios entienden lo que significa formar parte de un universo tan grande. Y los otros, que es operar en ese país, con las dinámicas de ese país y contra quién voy a competir, porque si yo le amarro las manos a mis socios, no van a ser competitivos en su mercado. Claro. Pero ahí la respuesta a este último comentario que acabas de hacer es precisamente el que sea una integración completa, es decir, y que entiendan lo que mencionabas, que yo no vengo a imponerme, sino yo vengo, si lo entiendo correctamente, a que sigamos construyendo juntos. Yo no vengo aquí a imponerte el modelo y la cultura de mi firma, ¿ok? Yo vengo aquí a trabajar contigo para que tomemos lo mejor de tu firma y lo mejor de mi firma y desarrollemos un modelo y una cultura que nos haga competitivos fundamentalmente en tu jurisdicción. Déjame regresar al ejemplo de la conquista. Ahorita que estabas explicando eso, se me vino a la mente el tema de los misioneros católicos
durante el proceso de la conquista? ¿En dónde estuvo la clave? En aquellos países que no llegaron al exterminio, parte de la visión donde lograron ese sincretismo los españoles fue en la mezcla, el entender en dónde estaban los pilares, pero tenemos iglesias en nuestros países construidas sobre pirámides. Ahí está ese sincretismo, estoy tomando tus bases y las estoy adaptando. Hagamos eso. ¿Cuál fue el resultado? Convirtieron a la mayor parte de la población. Hay que hacerlo igual. Definitivamente. Y cuando abandonaron esa práctica, perdieron, para utilizar el término de lo que estamos hablando, perdieron el mercado. Absolutamente. Perdieron el mercado. Absolutamente. Y eso es un buen ejemplo, definitivamente. Se nos está acabando el tiempo y yo todavía tengo varias preguntas, así que voy a irme a una pregunta que no quiero terminar sin que conversemos de ella. Lo que llamo el éxodo silencioso de las mujeres talentosas. Hablemos de un tema que es incómodo, definitivamente, pero que es crucial, que es muy importante para todas las firmas. Y me pregunto, ¿qué está fallando sistemáticamente en la retención del talento femenino en las firmas? Porque lo que yo le he dicho siempre, la página web aguanta lo que tú quieras para hablar de todas tus políticas de diversidad e inclusión, pero la práctica, la realidad a lo interno es radicalmente diferente. Entonces, ¿qué están haciendo esas pocas firmas que sí lo han logrado? Porque como lo hablábamos hace un minuto, aquí no estamos discutiendo en generalidades que ninguna firma en el sector legal latinoamericano ha logrado todo lo que hemos estado hablando. Sí hay muchas que lo han logrado, pero dentro de la dimensión de nuestro mercado todavía falta mucho, definitivamente. Entonces, las que han logrado, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado retenerlas y promoverlas? Tú hace rato, pues hablabas de precisamente la flexibilidad en la carrera para darte tu tiempo cuando tú lo necesites, porque aquí viene el punto. No podemos aplicar una regla para todos. Es decir, tienes que entender cuáles son las necesidades de cada uno. Y en este caso, la necesidad de la mujer para desarrollar su familia. Habrá algunas que quieren tomarse todo el tiempo necesario y formar a sus hijos y regresar en X número de años. Habrá otras que prefieren lograr una flexibilidad horaria, porque yo digo, y ya con esto termino, que la pandemia demostró que la mujer era definitivamente productiva trabajando desde su casa. Absolutamente. Y que era uno de los tantos tabús que hemos hablado, que tenía que estar las 14 o 16 horas en la oficina para ser productiva. Eso la pandemia lo demostró. ¿Qué me cuentas? Déjame nada más reaccionar a eso y ser políticamente incorrecto. Las mujeres, bajo esquemas flexibles, son hiperrentables, porque te acaban dando muchas más horas de las que tienes pactado, por esa misma estructura mental femenina, que siempre acaban dando más. Creo que lo dijiste, flexibilidad, comunicación. Ahora, del lado de las mujeres también es entender una serie de dinámicas. No todas las prácticas pueden ser igual de flexibles. Las grandes transacciones hay momentos que no te pueden esperar. Tú tienes que entender cuál es el costo de la práctica en la que tienes y en qué sí puedes montarte, en qué vas a tener que sacrificar. No estar en una gran transacción que va a una velocidad muy alta porque no te puede esperar. No es que el socio no quiere, no es que el cliente sea intransigente, es que no puede. Hay otras que son más flexibles. Hay momentos, no es lo mismo ser cardiólogo o ginecólogo porque el niño nace cuando quiere nacer o se te infarta cuando se te infartó, que ser cirujano, digo no cirujano plástico, que ser alguna práctica más cosmética, ¿no? Por decirlo algo, que puedes estar programando tus visitas. Un dermatólogo
no creo que al dermatólogo le llegues, porque llegas con el cirujano plástico si tienes un problema, no con el dermatólogo. Entonces, tienes que entender qué prácticas te permiten flexibilidad, qué prácticas no te permiten ¿Qué flexibilidad. áreas lo permiten? ¿Qué no hacen bien las firmas de abogados? Se les olvida el talento una vez que se fueron y no tienen muchos de ellos todavía programas de reinserción. Terminaste, te tomaste el tiempo que que decidiste que era el preciso. ¿Cómo te reincorporo? ¿Cómo me flexibilizo para darte tiempo? Porque simplemente es volverte a empoderar. Muchas mujeres dicen, es que ya estoy oxidada. No, no estás oxidada. En 2 o 3 meses están al 100%, porque lo que bien aprendieron están listas No para se hacerlo. olvida. Ahora, hay otro tema que Lola, mi socia, menciona mucho. Es más fácil cuando lo dice una mujer que cuando lo dice un hombre. No son suficientes los programas que tengan las firmas. Hay firmas que son muy flexibles y tienen buenos esquemas. Pero hay veces que la pareja no tiene esa flexibilidad en el trabajo. Vamos a dejar temas culturales de lado. Si yo no tengo la flexibilidad en mi empresa para poder salir y cubrir a mi mujer cuando no puede estar atendiendo eso porque tiene una urgencia en el trabajo, pero yo no tengo esa flexibilidad, el problema no es de la firma, el problema es mío en mi empresa y la firma no puede llegar hasta allá. El alcance no puede llegar a eso. Yo tengo el ejemplo, no voy a hacer el anuncio porque a lo mejor luego me regañan, pero de un socio director de una firma internacional en México que trayendo una transacción, su abogada tenía que estar negociando un contrato y estaba súper nerviosa porque tenía que pasar a recoger a sus hijos del otro lado de la frontera. Y él le dijo, avisa a la escuela, yo voy a por tus hijos. ¿Pero cómo vas a ir? En mi coche. Pero avísales, yo voy, lo recojo, si no tienes quién, en mi casa nos apoyan. Y yo regreso. Y se fue a choferear el managing partner. Son unas por otras. El Flexibilidad. marido no podía, estaba de viaje, no recuerdo qué estaba pasando. Shit happens. Sí, pero ahí hay una serie de factores que empiezan por una mentalidad distinta. Es decir, yo no pierdo nada como managing partner siendo parte de ella, porque estoy entendiendo que en ese momento ella es más importante que yo. Por supuesto. Y que se me va a caer un negocio si yo Y no... sus hijos son muy importantes. Y hay que darle la tranquilidad y la seguridad también a los niños. Por eso, Claro, por eso, por claro. eso. Definitivamente. Yo creo, y yo siempre he abogado por ello, que se cometen muchas injusticias en las firmas eh, eh, al no permitir esa flexibilidad para que la mujer pueda demostrar, y vuelvo y repito, en la pandemia ya se demostró, pero entonces se puede seguir demostrando definitivamente, dándoles la oportunidad y dejándolas demostrar y salirte digamos, de esos encuadres que tiene que ser así porque tiene que ser así. Y el ejemplo que acabas de dar es total y absolutamente válido, porque también, y con esto termino este punto, a ver, la pandemia dejó, en mi opinión, muchas enseñanzas buenas y puso muchos retos que muchas firmas han sabido manejar y administrar y que otras no, porque tan pronto terminó la pandemia y el negocio siguió siendo tan bueno y rentable como antes de la pandemia, se olvidaron de las lecciones aprendidas en ese año. Pero muchas otras sí las capitalizaron, por así decirlo. Y yo creo que en el tema de la mujer y en el tema de los asociados, las firmas que sí aprendieron de esas lecciones son las que han venido implementando políticas que les han ayudado a mantener ese talento, Sin duda. definitivamente. Y hablando de talento, hablando de compensación, eh, estamos claros que para mí la llamada guerra de talento, y tú como consultor y headhunter, lo tienen que entender así, va más allá del dinero.
¿ok? Y estamos viviendo en un mercado hipercompetitivo, definitivamente. Entonces, ¿qué están haciendo las firmas que logran retener a sus estrellas? Sean asociados, sean socios, sean hombres, sean mujeres. Están cuidando su cultura. Están cuidando que esa cultura sea sólida, sea sana, sea flexible, sea inclusiva. Inclusiva desde muchas perspectivas, entendiendo que cada miembro del equipo tiene una realidad distinta y entonces pueda estar ahí. Están siendo transparentes, están siendo claros en hacia dónde van. Tú tienes que partir por tener un plan estratégico y que permee dentro del equipo. Dentro del equipo te estoy hablando desde el administrativo, porque luego también creen que los administrativos son como el submundo. No, no, son parte del motor. Entonces, todos estemos alineados y sepamos a dónde vamos, dónde están nuestros diferenciadores, dónde están nuestras fortalezas competitivas y en dónde queremos fortalecernos. Están sumando, están buscando, cuando están reclutando, están siendo muy cuidadosos de no salir de emergencia, sino buscar esas personas que verdaderamente hacen fit, que eso es lo que muchas veces está mal en un proceso de reclutamiento. Contratan porque tienen que controlar. No, tiene que haber un fit cultural de las dos partes. No todas las firmas funcionan para todos los abogados ni viceversa. Y eso no está mal, es una realidad. Si tú estás haciendo esto, si tú tienes comunicación, si tú tienes claridad, si tú estás siendo exitoso, si tú estás trayendo asuntos relevantes de clientes relevantes, le estás dando margen a tu talento de desarrollarse, de que se involucre con el cliente, y tienes sueldos competitivos, tampoco vamos a decir que sea magia, porque esto es un negocio, a final de cuentas, para las dos partes, las posibilidades de que estés siendo, creciendo, mejorando tu posicionamiento, son muy altas. Y vas a dar un mejor servicio porque tu gente va a estar más contenta, Y vas a retener a tu gente. por supuesto. Muy bien. Pues ya para terminar, pues la pregunta del $1,000,000. Dime, ¿cómo será la firma de abogados en 5 o 10 años? Esa más de la firma del $1,000,000, creo que es más de lo que están dando por Maduro. Yo quisiera tenerlo para poder replicarlo, pero bueno, yo creo que la firma del futuro tiene que ser, perdón, y es la palabra de hoy, tiene que ser flexible, tiene que ser incluyente, tiene que estar reaccionando muy rápido, entendiendo que pueden tomar decisiones, equivocarse y lo único que va a pasar es que vas a frenar, vas a meter reversa y vas a corregir el rumbo. No pasa nada, vale equivocarse. Y hacia allá vamos. Tiene que aprender cómo implementar la tecnología ayer. Tiene que tener procesos, tiene que tener esos procesos mapeados, tiene que tener otros profesionales que no son abogados que te ayudan en áreas para las cuales no estamos formados. No, ni los abogados ni los médicos podemos hacer todo. Mala noticia para mucha audiencia. No, no somos eh, plenipotenciarios ni nada por el, no, no, nada por el estilo. Tenemos que reconocer en dónde están nuestras fallas, en dónde otras formaciones u otros profesionales nos pueden dar un valor distinto para poder estar creciendo. Tiene que tener planes de carrera que sean atrayentes, que estén funcionando, que puedan ser flexibles para que el talento pueda estar teniendo otras necesidades u otros, buscando otras cosas distintas a nada más estar trabajando y atendiendo a clientes. No vivimos de facturar horas, vivimos de una serie de elementos. Tienes que reconocer eso para el talento y estar listo para atender al cliente e ir mucho más allá de la parte técnica legal, sino convertido en asesor de negocios para tus clientes. Yo creo que esa es la firma para los próximos 10 años. Pues endoso tu definición. Gracias. Todo lo que hemos discutido hoy, todo lo que hemos conversado hoy ha sido sumamente enriquecedor. Te agradezco, Leopoldo, el que hayas aceptado nuevamente la invitación para este podcast. Definitivamente, todos los temas
por los cuales nos paseamos son total y absolutamente relevantes para las firmas de abogados. No importa el tamaño de la firma. Absolutamente. No importa el tamaño de la firma. Ni la edad. ¿Mm? Ni la edad de la firma. Ni la edad. Y ya nos pasamos a otro tema, que es el futuro de las firmas boutiques que han ido desarrollándose como pulpos en el mercado legal a raíz de precisamente todos los asociados, pero eso lo la salida de todos los asociados o de los socios jóvenes, pero eso lo dejamos para otra conversa. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado al podcast de Lex Latin. Les recuerdo que todos aquellos que estén interesados en seguir estos temas semanalmente, no dejen de suscribirse al boletín de gestión de Lex Latin. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto.